hoy vamos a hablar de temas de salud, vivencias dentro de la salud, experiencia dentro de la salud, Ave María, de todo un poquito, con un cucuteñísimo. Yo creo que apenas lo vean ustedes, ¡ay! Pero si ese, exactamente. Pablo Barrios Quijano, el médico cirujano, me encanta que haya atendido esta invitación. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de esas nuevas actividades? Pues avanzando poco a poco y todos los días progresando. Bueno, eso me gusta. Barrios Quijano, ya de intradita, como le dije a mi mamá esta mañana, mamá, voy a entrevistar al doctor Pablo Barrios, y le alcancé a mostrar la fotografía, y apenas vio la foto, dijo, ay, pero si es el hijo del que cuidó y vio a este cementerio central de Cúcuta, el que reemplazó a Guillermo González Amarilla. Oye, pasar por el cementerio era una institución, ¿no? Sí, y a mi papá además le cuesta la vida, porque mi papá Sí. se mataba, lo cuidaba como si fuera de él. Él salía de la casa de noche, lo que sea, están robando, iba a correr los ladrones. Ah, le pasa lo de Guillermo, igualiticos. Sí, así era. Oye, ¿y por qué será? Pues no Qué sé, sentido de pertenencia, ¿no? pero a él le alcanzaron a herir en esa oportunidad. Ah, sí. Mandaron, en ese tiempo no se llamaban sicarios, ¿no? Pero mandaron... pero A era sueldo. A sueldo con machete. Ah, sí. Sí, ¿Cuántos años duró tu papá en eso? Desde que yo recuerdo, desde que lo conocí, él era carpintero y nunca lo conocí la carpintería. Ah. Entonces, yo tengo 57 años, entonces... No me diga. 67, perdón. 67, se quitó 10 años. Oye, Doc, entonces vamos a hablar un poquito de esa historia bien chévere que es hablar del árbol genealógico. Los Barrios y los Quijano. El Quijano muy poco se nota porque sea de estos lares, pero el barrio sí es muy popular. Hablemos un poquito de esos Barrios Quijano entonces. Bueno, los barrios, me dicen los ancestros, vienen de Venezuela. Ajá. ¿Sí? Se vino Juan Aureliano Barrios, que es mi abuelo, y se radicó aquí con mi abuela que era evangelina, y fundaron lo que para los patios, hoy en día, en esa época, para esa zona, una funeraria que se llamaba la Funeraria Barrios, ahí en Puente Barco, y ella era la encargada de los entierros, de todo lo que sucediera de los patios hacia allá, hacia arriba. Ah, tenían vínculos con las funerarias. Sí, ese era lo que El fuerte de ellos. la familia. Ajá. Los barrios. Los barrios, sí. Ajá. Los abuelos, mi abuela, digamos, hoy en día, podríamos decir, era tanatóloga. Hoy en día lo Opa. que preparan los cadáveres son los tanatólogos. Sí, Ella sí. era la encargada de preparar los cadáveres. Su abuela Mi abuela. tenía semejante masa corporal, porque eso de No, alzar y toda esa cosa. Era pequeñita, pero los hijos tienen que hacer la fuerza para hacer. Y tenían una funeraria hermosísima. Esa Sí. sí la conocí, un carro fúnebre alto. A un grande. carro fúnebre, porque, uy, usted le dice eso a cualquier mortal que no acepta que la muerte es tan natural como nacer, el nacer, uy, una funeraria bonita, y dice uno, uy, pero ¿cómo? Sí, un carro fúnebre. Un coche fúnebre, como dicen en Sí, España. era de manivela para arrancarlo. Opa, Sí, antiquísimo. entonces, uno de mis tíos tenía que darle la manivela y el tío Félix, que era el que manejaba el carro, él era el que le encendía. Era un negocio netamente familiar. Familiar, completamente familiar. Y de ¿A tu papá qué le tocó hacer en ese negocio? pues ya cuando yo lo conocí, ya mi papá ya estaba en el cementerio. Pero en la época que le contó, ¿qué le tocó hacer? Él ¿También ayudaba a preparó hacer muertos? Los cajones, los Ah, ataúdes, le jaló la carpintería. mi papá era carpintero, alcanzó a hacer las puertas de la gobernación que se quemó. Ave Estuvo, María. que me contaba mi mamá que... Las puertas quemadas fueron hechas por su papá, Sí. no las nuevas. No, las quemadas. Las viejas. Sí. Y la carpintería la tenía donde queda el parque de la gobernación. El Parque de los Naranjos, Ahí, el que llamaba uno Parque de los Sí. Naranjos, ahí tenía él la carpintería. Ahí quedaba una fotografía, Áñez creo que se llamaba una fotografía, una casa Al frente, fotográfica. quedaba al frente. Ah, Ahí, bueno. sí. Oye, historia de la buena. Entonces, los barrios eran los dueños de la funeraria del pueblo. Sí, se competían con Juan Yáñez. Ah, la Juan funeraria Que Yáñez. quedaba aquí en la 10. Sí, Entonces señor. tenían repartido el territorio. ¿Y la Medina ya existía?
Después fueron que apareciendo a La Medina, la Rincón, la Omaña. Y la de la 13. Era por apellidos, ¿no? Sí. Sí, aquí las funerarias no se llamaban como ahora, Sí. que utilizan términos como de esperanza, como de como de aquello que Sí. pasa uno al umbral. No, antes era por familias, Por ¿no? familia, sí. Entonces la Barrios una, los La Yáñez lo otra, otro, la Medina, la Omaña y la Rincón. Rincón, sí. Oye, sí, puras familias, ¿no? Sí. La última que fue la de la Rincón, ¿no? Como Sí. familia, los Rincón. Ya después ya empezaron a tomarse como la eternidad, la Sí. esperanza, que los Olivos, que el San José. Sí. Fíjese. Entonces de ahí es que viene el Barrios, El Barrios. de una familia luchadora a punta de muertos. Sí. Y los Quijano, Los quijanos, de la historia que sé, también viene de Venezuela, pero son santanderianos, son de San Gil. ajá, Se vinieron de allá por la guerra civil. Y esa violencia de esa siempre. violencia era lo que contaba mi abuelo, y sin embargo los hermanos de mi abuelo, decía él, tuvieron que participar, y él, como era el niño, Ajá. él le encargaba de llevarles la comida y todas estas cosas. Nació, se crió en Venezuela, pues la mamá se organizó allá con un venezolano, tuvo por allá unas hijas, y de allá le tocó venirse, porque también ya había intentos de violación con una hermana de él, y le pegó Ay, un ay, tiro qué desde maluco. ese tiempo en la pierna a un guardia venezolano, y le tocó, y no volvió para Venezuela. Entonces el miedo, ya estaba anciano, le decíamos, no, como cucuteño, no, Sí, no, sí, sí. vamos, no, allá no voy porque ya me buscan. Y mi abuelo Quijano fue famoso porque con él yo trabajé de niño en vacaciones. Él iba vendiendo utensilios casa a casa, iba fiando. Recorríamos todos los barrios de Cúcuta. Ah, sí. Teníamos, el lunes era con López, tenía un recorrido de 2 semanas y recorríamos la ciudad. Ah, Y ¿en él una dejaba- carretica o qué? No, ¿A pie? A pie. Nos regresábamos en el Transurbano, que era el bus. El de la antiguo Transoriental, la empresa era Transurbano Transurbana, Limitada. Sí, entonces ahí nos regresábamos, salíamos del páramo, de ahí, del pasaje Colmenares, que queda entre la avenida Sexta y Séptima, con calles 15 y 16, Ajá, ¿sí? Cerca de la casa de Nicolás Colmenares, Sí, lo llamaban pasaje Colmenares. Entonces de ahí salíamos a los diferentes sitios, y él iba dejando la mercancía fiada, tenía su libretica y pasaba Era el vendedor a el crédito. vendedor a crédito. Y además era psicólogo, porque iba aconsejando los problemas de las Y familias. usted iba al lado. Sí, yo iba al lado, en vacaciones iba con él. Sí, porque uno me pagaba, no me daba media mañana, gaseosa. Ah, no, qué berraquera. Voy a hacer una pequeña pausa y ya regreso para seguir con la historia de Pablo Barrios Quijano, nuestro invitado médico cirujano, un gran ser humano aquí en Especiales ATN. Barrios Quijano, estamos hablando de la historia de la familia de nuestro invitado, el médico Pablo Barrios Quijano. Pablo, ¿cómo se logra fusionar los Barrios con los Quijano? ¿En qué momento? Como su papá, la familia de su papá eran los fúnebres y la familia de su mamá eran los turcos que se lo pasaban ofreciendo a crédito en los barrios, ¿quién le ofreció primero? ¿Quién se encontró? ¿Cómo fue esa cosa? Pues lo que nosotros sabemos es que mi abuelo mandó a Venezuela, a San Antonio, de unos parientes, a mi mamá, porque sabía que mi papá la estaba molestando. Mi papá se venía caminando desde Pregonero, allá en Venezuela, a visitarla. Entonces, el abuelo la mandó para allá un tiempo para que no se vieran. Sin embargo, eso no pudo. Y tenían una prima que les hacía la segunda. Entonces, cuando Típica, la Celestina. cuando venía alguien, entonces ella le avisaba, y el cuento que nos quedó era que decía: cuidado que ahí viene el coco que se come los niños que comen poco. Entonces ya sabía que tenían que El santo y seña, sí. perderse. Los que hemos prestado servicio militar sabemos que ese es el santo y seña. Jordi una vez apenas abrió, dijo, santo y seña. Entonces así fue que se conocieron. Así se conocieron. Y de ahí salieron ¿cuántos hermanos? Nosotros somos 10 hijos, de los cuales 2 murieron pequeños. Ajá.
Sobrevivieron grandotes, 8. 8, de los cuales ya no quedamos sino la mitad, 5. Así es la cosa. Sí. ya. ¿Quién es el mayor? El mayor es una hermana que murió hace 2 meses y medio, más o menos. Ah, sí. El primero que murió fue Andrés, que era el periodista. Ajá, Andrés Después, Barrios. Andrés Barrios. Después murió el diácono Luis Alfonso. Ah, el que enterraba, uy, es que todos Enterraba. enterraba muertos allá en el jardines de San José, ¿no? Sí. Y después, Y es que eso es parte de lo que me oye, ustedes gustaría lo llevan en las venas, ¿no? no, es lo que quiero algo explicar. Ahora con más la- adelante con la- me cuenta. Con la medicina, como es la transgeneracional, que eso no es gratis. Y después, pues, murió mi hermana, la mayor, Ajá. que hace poco. 3 van ahí. 3 y 2 que murieron pequeños, de Ok. meses, Ahí van 5. 5 y quedamos 5. ¿Quién queda mayor ahora? Carlos, uno que trabajó en el Banco Comercio. Carlitos. Y después, ¿quién está? Después viene Amanda. Amanda Barrios. Uf, más conocida que quién Después sabe di- quién. Después digo yo, y después viene Marta, una que trabaja en bienestar, y ahí lo pasa en el Palacio de Justicia, porque es de las defensores de allá Ah, sí, ¿no? Martica para, Barrios. para los derechos de los niños y todo eso. No me diga más. Y Elda, que es la menor de todas, que se acabó de pensionar en la IAN, y le decían Sor Teresa de Calcuta. ¿Por monja o qué? No, porque cualquiera que llegaba le resolvía el problema. Bueno, y a usted le dio por estudiar medicina, pero previamente sus estudios los hizo en el Colegio Calasanz, con los curas escolapios. Escolapios, sí. ¿Qué cura recuerda con cariño? Comienzo primero por el primero que me recibió, que fue el hermano Antolín. Ajá, Eso fue en kinder, ¿sí? hermano Calasanz. Hermano Calasancio. Ese no Que era muy sacerdote. pocos ahora hay porque tras de que están los curitas escasos de vocaciones, ahora mucho menos como hermanos, ¿no? Sí, después recuerdo, bueno, después papa primaria tengo al padre Emiro, después al padre Fernando, en primaria, ya eran profesores. Ujú. Y de ahí solamente recuerdo era a uno que no era sacerdote, pero era profesor en segundo primaria, el profesor Castro, que ese tenía un anillo que lo hacía ver cuando uno se equivocaba. Ah, el coscorrón venía. El coscorrón venía, sí. Ay, 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 le quedaba ese anillo como cuando marcan el ganado. Sí. Y después ya en bachillerato, fue porque el colegio quedaba ahí donde está el departamental. Claro, ahí comenzó el Ahí Colegio comenzó Calasanz. Ahí teníamos abajo la cantina que pasábamos. Avenida Sexta con calle 13, ahí 13, en toda la comenzó. esquina estaba una, Ahí también comenzó también la Universidad Libre. Francisco de Paula. Ah, la Francisco, perdón, la Sí. Francisco de Paula Santander. Y bueno, y quedaba la casa del enano al lado que vendían zapatos y más arribita quedaba Era un sitio muy el sastre, sí, muy tradicional, muy al frente bonito. el hotel Europa, que ahora donde queda. Hotel Europa. Y ahí quedaba la terminal de los buses, porque ahí donde era la terminal de Cúcuta. Y el mercado más el mercado abajito. la estrella más allá. La estrella. No, era un entorno bien chévere. Sí, era el centro de Colegio Calasanz comenzó allí. ¿Usted qué promociones del colegio? Cúcuta. ¿Ya ni Del se acuerda o 70, qué? Ah, del 70. 70. Ah, de vaina se acordó. Bueno, ¿y qué le dio por estudiar medicina? ¿Lo llevaba en las venas por aquello de abrir cadáveres, su familia paterna? Dijo, no, yo voy a dar, en lugar de arreglar muertos, voy a arreglar vidas. ¿Sí? ¿Algo así? No, O de vainas, ¿por qué no fue cura? tampoco. Quería meterme en la parte eléctrica. Ah, sí. Sí. Nada que ver con lo que hoy por hoy hace. Lo que pasa es que yo me enfermaba mucho de niño Ajá. y una vez mi papá pues no le gustaba, pues el San Juan de Dios había, pero las colas me enfermé y me trajo donde un otorrino, para no decirle nombre ya. Ajá. ¿sí? No vive el otorrino, pero... Y llegó y bueno, me llevó, me pagó la consulta, compró la medicina y llegué a la casa, el chino me pullaron, pero alcanzo a escuchar la discusión entre mi mamá y mi papá, que había gastado la plata del mercado en el chino. Ah, en usted. Sí. Entonces dije Les yo, bueno, cuadró la canasta familiar. descuadré la canasta y me enfermaba bastante, entonces dije yo, bueno, voy a estudiar medicina para ayudar a los que estén en condiciones Ajá. similares a la mía y así he ejercido la profesión. Ah, qué bueno. Conmigo paga cada quien de acuerdo a lo que tiene. Qué bueno, ¿sí? doctor. No hay No una es camisa tarifa de fija. 11 varas, como Sí. dice el cuento. No es que esta es mi tarifa y si no,
Jódase, como No, decimos en no, Cúcuta. no. Qué bueno. Bueno, doctor, cuando hemos hablado de su papá, pasamos un brochazo muy rápido, pero los cucuteños tradicionales, como mi señora madre, recuerdan a su papito en el cementerio central. Vida, obra y milagros de su papá allá en el cementerio central. Pero otros ya ni lo recuerdan, ¿no? Sí, Denos ese nombre de esa persona, de su papá, y dice usted que desde que lo conoció siempre estuvo en el cementerio. sí. ¿Y quedó enterrado allá o no? No, él está en el otro. Allá tenía los panteones, pero él una de las historias que tengo es cuando él visitó Manizales. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre de su Juan Pablo Barrios González, Juan Pablo Barrio González. pariente del burrito González. Ave María. No, por todos lados hay parentela, pues. Entonces él estuvo en Manizales y llegó y vio que allá enterraban de pie y trató para que rindiera la tierra que no alcanzaba y propuso. Y en el consejo llegaron... Vertical. Vertical, sí. Y no horizontal. Sí. Llegó y presentaron en el consejo y dijeron: Juan Barrios no quiere ni que uno muerto descanse, quiere tenerlo parado. Ah, sí. Sí. Él vio en Manizales eso y dijo, Eso no, es. voy a llevar la Aquí idea a porque, Cúcuta. que no había ya tanto espacio porque los NN y todo eso, Sí, había sí, que, sí. entonces era una solución, perforar más y Ay, qué belleza. Y nunca se la aprobaron. nunca la aprobaron. Bueno, Es- voy a hacer otra pequeña pausa y ya nos vamos a adentrar en el mundo de lo que él maneja con un gusto, que es la medicina. El médico Pablo Barrios Quijano. Ya me metí con su papá. Ay, María. Ya regreso aquí en Especiales ATN. El doctor Pablo Barrios Quijano, nuestro invitado en Especiales ATN, le dije que después de pausa vamos a hablar ya de lo que es toda una carrera dedicada a la salud en el departamento y en la ciudad, en esa zona de frontera. Doc, ¿por dónde empezamos? A ver, cuénteme, cuando usted ya estaba estudiando, ya estaba ejerciendo, inventándose algo por la salud de los nortesantanderianos, o cuando se gradúa es que ya empieza de frente con este aporte importante al departamento. Cuando me gradúo, Ajá. ya comienzo ya la parte del ejercicio y a trabajar aquí en mi ciudad. En la ciudad. Y arranca trabajando en donde todos arrancaron, en el San Juan de Dios. No, ya comencé por el San Juan de Dios, pero yo estudiaba en la UIS. Ajá. Y en la UIS pues no había suficientes cupos para los internos, para ser internado uno, entonces nos dijeron: los que son de afuera están pagando, pueden irse a cualquier otra parte a seguir pagando por la comida y la dormida, porque aquí no hay cupo, entonces busquen cupo. Ajá. Entonces mi papá, pues algo que dejé, a pesar de todo, él fue político. Ah, Él sí. era un conservador, uña y mugre con el padre Daniel Jordán. Ah. Yo me acuerdo que metían los vecinos presos y él iba y los sacaba, no sé qué poder tenía. Sí, pero era uña y No mugre. resucitó los muertos del central porque mi Dios es muy grande. Sí. Pero Él, el resto con el todo lo padre- hacía. Con el padre Jordán y el padre Blanco eran muy amigos y el padre Calderón. ¿Guillermo o Alfonso Blanco? ¿Cuál El de de los la dos? San Antonio. El de la San Antonio, el que me bautizó. Sí, y el padre Calderón allá El del contento. contento. Eso En el eran los perpetuo tres, socorro. bueno, entonces Oye, los padres de esa época pesaban. era que Y Daniel Jordán era prácticamente el el obispo, ¿no? alcalde y el Y el alcalde. alcalde quitaba y ponía, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Gracias a esa relación. gracias a esa relación logró conseguirme cupo para estar internado acá, porque la UIS no tenía contrato con el Hospital San Juan de Dios. Ajá. Entonces, bueno, debido a eso se logró y me vine y Hizo el internado acá. acá. Después viene el rural y también suerte porque estaba el compadre de él de secretario de salud, el doctor Florentino Castro, que es Opa. el padrino de mi hermana que me sigue, de Marta. Ajá. Entonces logró darme un buen rural, pero lamentablemente no tuvo la fuerza política, me nombraban para que me fuera para el hospital de Tibú. Yo quería hacer una parte. Sí. No, terminé fue pues en el Zulia, pero Sí. no, Pero en ese entonces no había hospital en el Zulia. no, pero sí Era- estaba ese que está ahí, estaba más o menos. Era como tenía una unidad básica una de la unidad época básica. Sí, simpaticona, sí, bien dotadita. sí, normalmente uno no se quedaba allá,
no había donde se venía uno a Cúcuta, pero por lo menos alcancé a hacer algunos procedimientos, aunque sea atender parto y eso que no se hacía. Allá en lo que hoy es el Juan Luis Londoño de la Cuesta, Sí. el hospital Listo. del Zulia. En ese, pues bueno, allá hice, después comienzo a trabajar y a bregar, entrar, porque ya entrar a uno de planta, en esa época necesitaba tener papá médico y el mío era sepulturero, como decían. Pero tenía vara larga, tenía Sí, vara alta. No, pero ya no era la misma. Ajá. Entonces, costó trabajo, logré entrar pues voy a contarle una anécdota. Una vez me nombraron, hacía reemplazo, me nombraron de médico de planta del departamento de obstetricia a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde me llega la resolución echando para atrás el nombramiento. ¿Cómo así? Yo creí que solamente pasaba en Mis Universo Colombia. Y a los ya, se acabó. No, ¿A usted también le pasó algo a parecido? mí me pasó eso. A la ¿Cuántas mañana, horas duró? Menos de 11 a 3, 4 horitas. No, y no trabajé no, porque tenía que irme a posesionar, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, entonces ahí bregué, pasé haciendo consultas, entonces iba a los barrios, iba a Antonia Santos, hacía consultas, con Armando Gómez Escorcia, el periodista, en sí, la sí. casa de él allá me dejaba hacer consulta en la casa de allá en Claret. En Claret. Y iba a Ospina Pérez, ahí me iba vendiendo que ya me había casado y tenía que mantener la Ay, señora ay, 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 ay. y los hijos. Y al fin logré entrar a médico ya de planta y estuve como ahí en el San Juan de Dios, como en el departamento de obstetricia. Ya Ajá. hacía algunas actividades como Sí. lugar especialista. ¿Sí? Bueno, doctor, y ha estado por todos esos quehaceres de la medicina norte de Santander, y la verdad que no hay gente tradicional de la ciudad de Cúcuta que hable solo maravillas suyas. Que qué buena gente, que qué buena persona, que es un hombre de Dios, que es un hombre muy querido. Es que, mírenlo bien, hágamele un primerísimo primer plano, mi estimado Jordi. Si usted le pone un cuellito acá, ¿no? Mire, mire, mire. Ah, Monseñor le queda en pañales, ¿no? Es un hombre de Dios muy querido. Inspira una paz bien chévere. ¿Cómo es que dicen los científicos de las energías? Una buena aura es. Buena aura. Buena aura, buena energía, buena vibra. Qué chévere. Bueno, me hizo ¿Y acordar, ese de dónde le viene? me hizo acordar usted que cuando mencionó el obispo, también iban a la casa. Sí. Con el señor Pablo Correa León. Pablo Correa. Llegaba a la casa. Bogotano él. Sí, iba a la casa a que mi mamá le diera dulce, llegaba, almorzaba allá, Monseñor Giraldo y Alberto Giraldo Jaramillo. y el cardenal, Pedro Rubiano. ¿no? O sea, Rubén Salazar. Rubén Salazar, El actual. el actual cardenal. Sí. Entonces, allá llegaban, porque mi papá y mamá eran de misa de 6 todos los días. Ajá. Eso sí no No fallaba. escatimaban esfuerzos. Y a nosotros nos tocaba pues cumplir, pero no lo de ellos, porque estábamos en el colegio, pero el fin de semana cumplir. Sí. Bueno, ¿de dónde sale ese carisma suyo? No sé, o sea, yo lo único que sé es que El haber caminado con su abuelo en todos los barrios. con mi abuelo pues aprendí mucho, no, yo y mi abuela. Es la vocación del servir, lo tiene usted ahí inscrito en su impronta, ¿no? Pues bueno, voy a contarle otra de las... Yo aprendí a sobar andando con mi abuelo, porque le vendíamos a Maximino, Ajá. ¿sí? ¿Y entonces, quién era Maximino? Maximino eran allá en la zona del Callejón y eso, el sobandero de Cúcuta. Ah, sí, era famosísimo Sí, Maximino. ese era famoso. Sí, Sí, Maximino. entonces allá pasaba y a veces yo veía cómo sobaba y le veía las tablas de la anatomía y todo eso, y de pronto, pues llegaba en la casa alguien y yo me ponía y lo sobaba. Después se puso a hacer mi mamá la propaganda de que yo Usted era sabía un sobandero. Entonces me mandaba, yo no quería, pero me mandaba que fuera a sobar. Y allá me llegaba una vecina que tengo en la anécdota y siempre que me la encuentro nos acordamos, es una vez se había luchado, o sea, tronchado, como Sí, dice uno en esa coloquialmente. entonces llegó a sobarle y la mamá de ella vendía pollos así Despreza. fríos para asar. Entonces Ajá. llegó y decía, Pablito, hágame pasito y yo le traigo un pollito. Pero
Le salía hasta en rima, en verso y parecía una canción. Entonces, Pablito, hágame un pasito y yo le traigo un pollito. Sí. Está bueno el cuento. entonces ahí ya comencé, ahí fue donde comencé yo a meterme. Ah. Y la otra era que, pues yo en la casa hacía de todo. Ajá. Yo llegaba de vacaciones de la universidad, diciembre yo remendaba, pintaba la casa y todo eso, porque era una forma de devolverle a mis padres Todo la lo inversión que ellos estaban haciendo, estaban sacrificándose para mantenerme a mí allá en Bucaramanga. en Bucaramanga, ¿sí? Entonces llegaba y ahí pasaba, ya yo era médico y me encontraban ahí una vez desbaratando el carro abajo, engrasado. Mecánico. De mecánico, y pasa un colega que vivía por ahí cerca y le dice a mi mamá, ¿cómo se le ocurre a usted que el doctor está ya todo engrasado? ¿Le jaló a todo? Sí, Aprendió de todo. en la aprendí de vida. todo y en la casa también lo hago, yo reparo y mi casa la construimos, yo fui obrero el sábado y domingo era obrero en mi casa. No me diga más. Voy a hacer una pequeñísima pausa, ya regreso con el doctor Pablo Barrios Quijano, aquí en Especiales ATN. Mejor dicho, si se le dañó la puerta de su casa, necesita un carpintero, aquí está el doctor Pablo Barrios. Se le dañó el carro, aquí está el doctor Pablo Barrios. Pero lo importante es que de salud, es un berraco. Ya regresamos. Seguimos en Especiales ATN y Jordi aquí se está divirtiendo con nuestro invitado en nuestra cámara mientras la pausa. Mejor dicho, se encontraron los dos para echar lengua. Qué bueno, qué bueno. Doctor Pablo Barrios Quijano, yo leo en su vida, en su historia, que la homeopatía que uno conoce tradicionalmente en los últimos años fue su fuerte. Ha sido su fuerte. Sí, o sea, cuando se mete uno de lleno a las medicinas alternativas, pues ve muchos campos. Pero cuando comienza uno a descubrir y a integrar todos los conocimientos que hay ahorita en el universo, ve uno con claridad lo que hace años pensó por lo menos Hahnemann, ¿sí? Porque el principio de Hahnemann es la homeopatía, lo similar cura lo similar. O sea, lo que me enferma me cura. Lo que me enferma me cura. Lo único que la diferencia es que cuando me cura es poquitico, es lo que hay que dar, ¿sí? Okay. Entonces, la homeopatía se hacen diluciones muy bajas que no tiene la sustancia en sí, se considera que tiene la energía. Y yo fui uno de los que renegué cuando estaba en la medicina alopática, renegué la homeopatía, decía, esos son agüitas, como le enseñan a uno en la universidad. Sí, es la palabra, sí, agüitas. Sí, agüitas. Las agüitas. Después de que comencé a estudiar y entender la física cuántica, porque para poder entender eso hay que meterse en el campo de la física cuántica, entonces, y ver los estudios que se han hecho, que esa agüita la hacen estudios de colorimetría y todo, y marca, entonces comienza uno a entender, en realidad, que esa agüita es una energía, y es que cuando yo parto de que lo que yo veo es una imagen que a mi cerebro hace de algo que yo ya tengo grabado allá, pero en realidad ustedes son unos átomos y como yo somos átomos, moléculas energéticamente moviéndonos ahí. Somos pero energía. Energía, eso es lo que somos. Somos energía. Usted me mostró previo al inicio del programa una gráfica. Yo quiero que mi compañero Jordi, a ver si quédese ahí quieto, Doc, me le hace un capture, como dicen ahora los muchachos, ¿no? A esa gráfica. Y usted me la va a explicar, Doc, qué significa esa, hasta se parece a un átomo, ¿no? El dibujo de un átomo, ¿no? ¿Qué es eso, Doc? Bueno, la gente lo está viendo en este momento y usted me explica. Ahí veo yo hombre, espíritu. Bueno, siga usted. Entonces lo que he querido aprovechar sus invitaciones para que cambiemos el concepto de la enfermedad. La enfermedad es un estado de equilibrio para mí, yo lo tengo en mis recetarios, sí, entre el espíritu, la mente y el cuerpo, es un equilibrio. O sea, nosotros, pero nos fuimos desmembrando. Hoy en día la mente la dejamos para los psicólogos y las psiquiatras, ajá, el espíritu para los diferentes pastores, llámese sacerdotes, llámese sí. Líderes religiosos. Líderes religiosos, y el cuerpo
ya para el resto de médicos. Entonces, de ahí nos repartimos también el territorio, ¿sí? El de la cabeza, el de los ojos, el de los oídos, porque antes era ojos, oídos, y nariz y garganta, como El mi padrino Mario Díaz. otorrinolaringólogo. Sí, mi padrino Mario Díaz Rueda era ojos, oídos, nariz y garganta, ¿sí? Sí, Doctor Musa Brahim, ¿sí? Y el todo eso. comercial lo tenía en la voz del norte. Doctor Sí. Musa, con el Mocho Barreto, Sí, ¿no? sí. Doctor Musa Brahim, enfermedades de los oídos, nariz y garganta, ahí en la avenida Tercera, calle Octava. Doctor Musa Brahim, ¿no? Sí, El sí, titico correcto. de Café Galaviz, ¿no? Me acuerdo, yo sí Bueno, me acuerdo. entonces, eso, pero ya no... Ahora el de la nariz, el del oído, el no, oído. Así cada quien, entonces, Se, tenemos lo que... di- si se repartieron el cuerpo. Nos repartieron el cuerpo, y para poder tener un cuerpo hay que reunirnos todas con de médico para armar el cuerpo, ¿sí? Ajá. Porque el de usted va al del corazón, no le mira a los ojos, No, su nunca. corazoncito nada más, Ajá. y a duras penas. Sí, señor. Y si va al de los ojos, no puede tener usted nada en la garganta, porque tampoco, ¿sí? Usted hasta es atrevido, uno le dice, doctor, es que, ¿será que me puedo mirar la garganta? No, señora, yo le miro son los ojos. Y lo regañan a uno, ¿no? Sí, porque... Entonces, bueno, Doc, sigamos con la gráfica. Bueno, entonces, la gráfica trabaja, y lo que quiero mostrar ahí es que primero tenemos el cuerpo físico, que es lo que vemos, Sí. ¿sí? La masa corpórea. La masa corporal, o sea que en realidad esos son átomos, moléculas que están allá, energía. Ujú. El muerto tiene esa misma energía, pero no respira ni nada. O sea, está Está la masa corporal. la masa corporal, pero son átomos y todo, no hay diferencia entre el vivo y el muerto en energía, Ok. ¿sí? Porque es algo que nos mueve y nos da vida, que es lo que nos El hace. espíritu. El espíritu, pues la Biblia dice... Hablando ya en términos. Sí, de la Biblia por lo menos dice Religiosos. en el capítulo 2, dice que llegó Dios e insufló por la boca al hombre, ¿sí? Sí. Le insufló, Soplo, un el soplo. aliento de vida. El soplo, ¿sí? Que es lo que llaman el Rúa, el espíritu. Ajá. Bueno, allá vamos a llegar. Ok. Entonces tenemos el cuerpo, pero el cuerpo por sí no hace más nada si es puro cuerpo. Tenemos de un cerebro que es el cerebro arcaico o el cerebro reptiliano. Lo pongo arcaico porque hoy en día, como hablamos de los extraterrestres, reptilianos y todas esas cosas, entonces para no confundir que es que venimos de los reptilianos extraterrestres. Entonces ese cerebro arcaico es el que nos mantiene vivos. Ese cerebro arcaico es el que hace que nosotros respiremos, que nuestro corazón lata, que nos dé hambre y que comamos. Ujú. Todo lo que nos tiene, ese es el cerebro de la supervivencia. Es el cerebro básico de todos los animales. Ok. Pero es el que hace que nosotros nos esquivemos en caso de que nos tiren una piedra y todas estas cosas, Ajá. y no nos deja morir. Si nos da sed, nos hace que busquemos agua. Ujú. Y ese es el cerebro del hombre primitivo. Después pasamos al cerebro racional, ¿sí? Ah, no, perdón, el cerebro, sí, vámonos, el emocional, que es el límbico, es el segundo. Entonces ahí comienzan ya las emociones. El hombre primitivo comienza y sale ya de ser él presa, porque él era la presa que buscaba los grandes animales, Sí. y lo defendía el cerebro arcaico. Él ya comienza a tener emociones, a ver el sexo opuesto, a pensar en familia, en sí, y comienza a ser cazador. Ujú. Entonces cuando comienza a ser cazador ya comienza a tener las emociones, y las emociones pueden ser o de bienestar o de no bienestar, ¿sí? El caso opuesto. Sí. Ujú. Después él sigue evolucionando y entra entonces al nuevo cerebro, al neocortes, que ya es el que nos hace racionar, pensar, analizar, Ujú. evaluar, ¿sí? Ujú. Porque las emociones no lo hacen a uno. Usted le dio ira y actúa y después lamentarse, ¿sí? Ahí está la gráfica para Sí. quienes llegan a la sintonía. Estamos explicando esa gráfica. El doctor Pablo Barrios, aquí en Especiales Ateneo. Una gráfica que usted nos la regala y nos la está explicando con lujo de cualidades, Doc. Bueno, ¿Dónde entonces, vamos? vamos entonces aquí en emocional y racional. Ahora entramos al alma, ¿sí? Ajá. Es lo que nos mueve. Sin alma no hay movimiento, ¿sí? Ujú. Todos los animalitos tienen, sí, alma, que es la... Y después aparece el espíritu, que es hacia donde vamos,
¿sí? Alma y espíritu, Alma y completamente espíritu, distinto el concepto. el concepto. Ese Ujú. es, Una bueno, cosa el alma, otra cosa el espíritu. porque el espíritu es el divino, Ajá. ¿sí? Entonces, hacia allá vamos. Nosotros tenemos el aliento de Dios, porque por eso nos dice, si nos vamos a la parte de textos bíblicos, dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Dios no tiene ni cuerpo ni alma, Él es espíritu. Usted me tiene por ahí otras cositas. Sí, ya las tengo más, eso las tengo pero ahora. Es que quiero mostrar cómo Ajá. es que se debe manejar y por qué debemos ir al médico y cómo debemos manejar al paciente. Entonces, bueno, llegamos al hombre. Ajá. Entonces tenemos una parte consciente e inconsciente. Sí. El inconsciente es el que nos enferma, es lo que quiero yo hacer énfasis acá. La inconsciencia enferma. El inconsciente nuestro nos enferma, porque si a usted le produjo una ira y usted quedó como, dice allá la gente, yo perdono pero no olvido, ese no olvido está haciendo un daño allá que libera en el organismo una serie de sustancias que va a ir dañando. Para ponerle un ejemplo, la persona de ira normalmente dentro del estudio de las medicinas alternativas y todo esto, es una persona que va a sufrir del hígado. Del hígado. Del hígado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las emociones Van para allá. son las que se manifiestan en el cuerpo. Entonces dice un profesor colombiano, el doctor Jorge Iván Carvajal, el cuerpo es el tablero donde el alma escribe. Esa frase la cogí de él y es verdad. ¿Sí? El cuerpo es el tablero. El cuerpo nos cuenta qué está pasando en esa alma y en ese espíritu. Ay, ay, ay. Entonces, cuando nos dedicamos solamente al cuerpo, estamos perdidos. Sí, Porque señor. solamente estamos como el mecánico dándole solamente a la pieza y no a todo el vehículo. Y esto me hace acordar de una frase que el otro día escuché, un cuento, que llega y de pasa un cardiólogo vascular, le dice un mecánico que está por ahí, doctor, mire lo que estoy haciendo, usted si hiciera esto, le dice el cirujano cardiovascular, le dice, bueno, lo suyo está muy bien, pero dígame, ¿usted es capaz de reparar el motor de ese carro sin pararlo? Sí, 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 no, con sí. toda razón. sí, no puede. Entonces, es eso, o sea, esa parte que mueve el motor, hay que tenerla en cuenta, Sí. ¿sí? O sea, Voy a pausa y ya regreso porque es interesante todo lo que estamos planteando, porque a veces, ay, tenemos tantas dolencias y hay unos que son enfermos de estar asistiendo al médico, le encanta estar allá metido en el médico ya está, se cansa de verlos cada rato, cada quincena. Pausa y ya regreso aquí con el doctor Pablo Barrios Quijano en Especiales ATN. Con el doctor Pablo Barrios es sabroso dialogar, estamos diciendo, se nos pasó el tiempo, doc, nos quedan menos de 5 minutos. Resumamos rapidito. bueno, yo le quiero decir cómo es que hago yo una consulta, A ver, que es lo que me interesa. Llega el paciente y siempre tengo que ver esa parte que le digo, esa parte emocional, me voy hacia ver el órgano que me está molestando, me ubica hacia dónde tengo que dirigirme, a qué emoción buscar, ¿sí? Y comenzar por ahí a hablar, a que él encuentre el conflicto, porque si él logra mejorar el conflicto desde el punto de vista, digamos, autoperdonarse, sí, entonces él va a tener una mejoría. Siempre me voy al texto bíblico y les digo que si conocen la parábola, la relación de Jesús con Bartimeo, normalmente me dicen que no. Ujú. Entonces les digo, bueno, Bartimeo era un ciego, pasó Jesús y escuchó la yaranga y dijo, ¿quién pasa? Dijo Jesús, y cuando va a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces le decían cállese, llegó allá, insistió y le dijo Jesús, diga, tráiganlo, y llegó. Y le dice Jesús, ¿qué quieres tú de mí? Dice ver. Entonces él le responde, que se haga como has creído. Entonces les digo yo a mis pacientes, yo no hago nada, soy un instrumento. Usted hace el milagro. Si usted cree que se va a mejorar, después de que yo le haga el examen y le formule, usted va a mejorar. Pero tiene que sanar allá, porque Jesús primero les decía, tus pecados te son perdonados y levántate y anda. Yo no le estoy diciendo que usted tiene, sino que se perdone de todo eso que tiene allá, que le está haciendo daño. Que cuando usted pasa por allá y ve a esa persona, siente ira. No, porque el que se hace daño es usted. Se está afectando, liberando adrenalina, noradrenalina, acelerando el corazón y una cantidad de cosas sí, señor. que lo están afectando. Entonces,
Solamente haga los perdones de usted mismo y recuerde que el otro es usted. Era parte de lo que yo tenía y que es lo de Jung. Yo tengo mi lado oscuro que se llama la sombra. Lo que no me gusta del otro es lo que yo no me acepto. Y entonces yo tengo que llevarlos a que vean su lado oscuro para que se conozcan, porque nosotros no nos conocemos. Qué bonito. Sí, ese es más o menos. Así grosso modo. Así a grosso modo. Doc, ¿dónde lo consigo yo a usted? Normalmente. No, yo ahorita cerré consultorio. Uno porque no reunía ya las condiciones que exigen, otro tuvo una cuestión de salud y a los amigos sí les tengo las puertas abiertas. Qué bueno, muchas gracias. Me cuento. Bueno, listo, sí. Me cuento entre sus amigos. Listo. Yo voy a proponerle al doctor aquí públicamente, gracias a las tecnologías de la información, el Facebook Live. Esta conversación nos quedamos corticos por razones comerciales y de tiempo en ATN Televisión, pero quiero llevarlo a Ricardo Durán Murillo y al Facebook, a fanpage Santa Misa, Cúcuta, donde transmito todos los días, para que hagamos una serie de consultas con la gente y sigamos dialogando con usted, porque es que esto es muy interesante. Hay que aportarle a la gente y por eso lo he traído a especiales ATN, porque yo sé que este hombre aporta salud. Mire, alguien me dijo, el doctor Pablo Barrios me recomendó, el padre Carlos Simón Pavón me recomendó estas gotas para la tensión y déjese de tomar pastillas de losartán y anlodipino. Me las empecé a tomar y lo llamé y le dije, doctor, gracias. Dijo, tu fe te está salvando. Sí, así de sencillo. Melilotus. Sí, Melilotus. Así de sencillito. Doc, muchas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación, Ricardo, y a la empresa también que me regaló el espacio para hacer que estas ideas por lo menos calen en el corazón de los pacientes.